Bueno, este es un perverso plan que no es nuevo, se conocía, lo habíamos estado denunciando ante nuestras bases. Sin embargo, para algunos trabajadores no fue creíble esta denuncia y hoy vemos cómo el Gobierno de Liberación Nacional, con el apoyo de diputados de otros partidos, pretende presentar un proyecto donde se estarían eliminando todos los pluses y conceptos ¿cómo se llama? Y complementos salariales. Esto significa que un trabajador en la caja o en el sector público prácticamente se estaría quedando con el salario base o mínimo, nada más. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo. Bueno, hay toda una campaña para desprestigiar al empleado público. El empleado público es el que ha tenido posibilidad, sea de una institución u otra, de contar con sindicatos, con organizarse, de haber presentado convenciones colectivas, laudos arbitrales, como fue el caso de UNDECA, que hoy contamos con una normativa, y bajo esta modalidad que lo permite el Código de Trabajo, lo permiten los convenios internacionales y lo permiten la autonomía de las instituciones, en este caso la Caja, de negociar para contar con salarios más o menos decentes y donde la gente pueda vivir mejor. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo. Bueno, nosotros creemos que este anteproyecto debe de rechazarse a portas, no debe de entrarse, digamos, a discutir. Primero que todo creemos de que debemos de hacer un análisis muy profundo, legal, político, económico y social, porque las repercusiones de un proyecto de esto podría poner al borde de perder sus bienes, en razón de que aquí prácticamente se rebajaría una muy buena parte del salario. La educación de los hijos de todas estas familias del sector público podrían verse truncadas, la calidad de vida, y creemos que todo eso hay que estudiarlo para posteriormente fundamentar el rechazo o la posición ya como un movimiento sindical, como un todo, para presentárselo al gobierno de esta manera. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo. Bueno, aquí la crisis de la caja y la crisis del país, ¿verdad? La crisis del país obedece a que aquí los ricos no pagan los impuestos que deben de pagar. Aquí se exoneran a las grandes empresas transnacionales o extranjeras del pago de impuestos, entonces el gobierno por estos conceptos no recibe nada. Aquí lo que se pretende es venirle a cargar la crisis al empleado público, eliminándole todos estos derechos que legalmente se han negociado, ¿verdad? Y con ello solventar la crisis, en este caso del gobierno, pero particularmente en la caja, de esta idéntica manera es que se pretende por parte de la Junta Directiva resolver la crisis de esta institución, también afectando o golpeando el servicio que se le da a los usuarios. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo. Aquí el que más debe es el que no paga, es el gobierno, y esto lo hemos denunciado muchas veces. Las autoridades de la Caja, por tener un vínculo con el partido de gobierno cada 4 años, no se animan, no quieren o son cómplices de cada gobierno porque no cobran lo que las enormes deudas que el Estado debe. Por otra parte, se conoce de deudas del sector empresarial, patronal, y también de una evasión en el pago del seguro social sumamente grande. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo. Bueno, a los compañeros médicos, a los compañeros profesionales, a los compañeros de las tecnologías, a los equipos de apoyo y en general a todos los trabajadores, que nos organicemos porque va a llegar el momento
en que cuando estos conceptos se toquen vamos a tener que responder, vamos a tener que movilizarnos y vamos a tener que prepararnos para huelgas si es posible y si así nos obligaran para defender estos derechos. Reitero, si este proyecto de ley o si en el caso de la Caja lograra implementar o eliminar todos estos derechos, la tranquilidad familiar, la solvencia económica que exista, las condiciones en que hemos estado viviendo van a cambiar radicalmente y podemos pasar de vivir dignamente a vivir de forma miserable. Y creo que esto los trabajadores y los trabajadores de la Caja deben de entenderlo. Igual amplío los trabajadores y trabajadoras de todo el sector público. Deben de entender de que si esta ley pasamos a recibir salarios miserables tal y como se recibe en la mayoría de los salarios que se pagan en el sector privado. Esta ley dice que se le puede aplicar a los trabajadores nuevos y a los trabajadores que tienen muchos años de laborar en el sector público y en la Caja. Así es que aquí prácticamente se estaría generalizando un proyecto de ley para toda la clase trabajadora. No significa tampoco que uno vaya a pensar de que debe aplicársele a la generación nueva, porque aquí tenemos una situación que tiene que ver con la visión país que queremos. Nosotros queremos un país con gente que gane decentemente, que pueda garantizarle el estudio a sus hijos, que pueda garantizarle el derecho a recrearse a sus hijos, que pueda vivir dignamente y no que nos lleven a un regreso muy peligrosamente para toda la población costarricense, ¿verdad? Y que creo que esto afectaría a todos los estratos sociales. Si hoy el sector público regularmente pagado o bien pagado puede disfrutar de más allá de ir a hacer compras, de ir a supermercados, de ir a tiendas, con este tipo de leyes tendrían prácticamente que limitarse a lo básico, y aquí también sería golpeado, qué sé yo, el servicio público, serían golpeados todos aquellos lugares donde el empleado público ha estado acostumbrado a gastar o a invertir su salario. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo. Bueno, nosotros creemos que la puerta del diálogo debe estar abierta, sin embargo dejamos claro, en este gobierno de liberación de Laura Chinchilla, las puertas han estado cerradas. Este es un gobierno autoritario hasta ahora, donde ningún sector ha podido sentarse, ni el sector agrícola, ni el sector campesino, ni el sector sindical, ni otros sectores han podido, ni el sector empresarial inclusive, han podido sentarse a negociar con este gobierno. Este gobierno es de puertas cerradas. Llamamos al diálogo y tenemos esperanzas en el diálogo, pero si no, debemos de prepararnos para realizar cualquier actividad que debe justificarse para defender nuestro salario y nuestra calidad de vida.